Tal vez hayas oído hablar de la educación innovadora o de nuevas metodologías pedagógicas y te hayas preguntado si realmente representan un cambio radical o simplemente una forma diferente de nombrarlo de siempre. Puede que seas un padre o una madre buscando la mejor manera de apoyar a tu hijo en casa, o un estudiante que quiere optimizar su aprendizaje, o simplemente alguien con curiosidad por la evolución del mundo educativo, aunque esto último me extrañaría, la verdad. Sea cual sea tu situación, hoy analizaremos si estas nuevas pedagogías están transformando la educación o si en el fondo tan solo estamos redescubriendo lo que ya existía. Me llamo Manuel Ruiz y esto es La educación en tiempos de ChatGPT. Y durante los próximos minutos te voy a llevar a un viaje por el pasado, el presente y el futuro de la educación. Hablaremos de filósofos antiguos, maestros visionarios, tecnologías modernas y lo más importante, de cómo todo esto afecta a tu vida cotidiana, ya seas padre, madre, estudiante o simplemente alguien interesado en aprender más. Oh, ciudadanos de Atenas. Una vez más me encuentro ante vosotros, no para ofreceros respuestas definitivas, pues sabéis que mi sabiduría se limita a reconocer mi propia ignorancia. Más bien, vengo a sembrar en vuestras mentes la semilla de la reflexión, la inquietud por examinar nuestras vidas. Mucho se habla de riquezas, de honores, de poder. Pero, permitidme preguntaros, ¿acaso estas cosas externas son las que realmente otorgan la felicidad y la virtud? ¿No es acaso más valioso el cultivo del alma, la búsqueda de la verdad y la justicia en nuestros actos? Imagínate que estás caminando por las calles de Atenas hace más de 2000 años y ves a Sócrates, un hombre con barba desaliñada paseando por el ágora, haciendo preguntas incómodas a todo el mundo. No estaba molestando a los atenienses por mero gusto, estaba revolucionando nuestra forma de entender el conocimiento. ¿Y sabes qué? Lo que él hacía se parece mucho a lo que hoy llamamos aprendizaje activo, pero con una gran diferencia. Sócrates trabajaba solo con hombres libres de cierto estatus, mientras que ahora buscamos que estas metodologías en el aula lleguen a todos, sin distinción de género, edad o condición social, lo cual no es nada fácil, ya te digo. Hoy vemos programas como Philosophy for Children, donde niños de 9 años debaten sobre temas complejos como si la inteligencia artificial debería tener derecho o no. Usan una estructura de diálogo socrática, pero abordando temas que ni en sus más locos sueños hubiera imaginado el propio Sócrates. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Es lo mismo que hacía Sócrates pero con otro nombre? Bueno, no exactamente, ya que el contexto ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, cuando hablamos de Platón podríamos pensar en su idea de la educación personalizada según capacidades innatas. Suena familiar, ¿verdad? Pero cuando una plataforma como Clant usa algoritmos de Machine Learning para ajustar contenidos según cómo aprendes, eso sí que sería algo inimaginable para Platón. Hoy podemos analizar patrones de aprendizaje en tiempo real y adaptar la enseñanza a cada estudiante de manera precisa. Es como si Platón pudiera ver el futuro y dijera, así es, eso es exactamente lo que yo quería decir. Las malas noticias es que tardaremos bastante tiempo en ver esto en la educación pública. Ahora hablemos de Jean-Jacques Rousseau, ese filósofo apasionado que escribió Emilio. Antes de él, los niños eran vistos como adultos en miniatura, incompletos y defectuosos. Rousseau, sin embargo, dijo, espera un momento, los niños son seres completos con su propia forma de entender el mundo. Esta idea fue revolucionaria en su tiempo, pero hoy la llevamos mucho más allá. Cuando vemos escuelas contemporáneas donde los niños aprenden matemáticas, midiendo árboles o física, construyendo refugios, parece que están copiando a Rousseau, pero hay una gran diferencia. Ahora incorporamos investigaciones científicas que Rousseau ni siquiera podía imaginar. Así, podemos hablar en Finlandia, uno de los países líderes en educación y del que ya os hablé en el segundo capítulo. Los estudiantes no solo aprenden sobre cambio climático en libros, sino que participan en proyectos reales, cómo diseñar sistemas de energía renovable para su comunidad. En el programa Forest School,
En el Reino Unido, niños de primaria aprenden sobre cambio climático mientras construyen huertos verticales, usando conceptos de permacultura y sistemas de riego automatizado. El espíritu puede ser igualmente rusano, pero el contenido y las herramientas son completamente contemporáneos. Y lo mejor es que estos métodos no solo funcionan en la escuela, sino también en casa. Padres y madres pueden aplicar ideas similares. Cómo convertir, por ejemplo, un balcón en un pequeño huerto urbano para enseñar a su hijo sobre biología y ecología. Hoy estamos viviendo cambios que nuestros antepasados ni siquiera podían soñar. Tomemos la inteligencia artificial y la educación personalizada como ejemplo. Plataformas como Century Tech crean microlecciones adaptadas al perfil cognitivo de cada estudiante. ¿Recuerdas aquello que decía Platón sobre adaptar la educación a las capacidades individuales? Pues ahora lo podemos hacer con una precisión y escala que él nunca podría haber imaginado. Estas plataformas detectan patrones específicos de error y ajustan automáticamente el ritmo y formato del aprendizaje. ¿Qué es la realidad virtual? En términos simples, la realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. Otro campo fascinante es el uso de la realidad virtual y aumentada en la educación. Imagina que eres un estudiante aprendiendo sobre el sistema solar y en lugar de mirar imágenes en un libro, puedes ponerte unas gafas de realidad virtual y viajar al espacio, ver los planetas girando alrededor del Sol, experimentar la gravedad en Marte. Esto no solo hace que el aprendizaje sea más emocionante, sino que también ayuda a retener mejor la información. Pero claro, no todo es color de rosa. La educación contemporánea enfrenta tensiones importantes. Por un lado, tenemos escuelas futuristas como realidad virtual e IA. Por otro, vemos un resurgimiento de pedagogías lentas, digámoslo así, casi artesanales. Esta tensión entre tradición e innovación es fascinante. En una escuela de vanguardia tecnológica puedes ver a estudiantes usando gafas de realidad aumentada para diseccionar, digámoslo, ranas virtuales. Mientras que en otra escuela más tradicional, sin embargo, podemos observar a niños tallando madera y cultivando un huerto. Sorprendentemente, ambas escuelas obtienen resultados extraordinarios. La pandemia aceleró toda esta tensión y de repente todos nos vimos forzados a abrazar lo virtual, quisiéramos o no. Pero también valoramos más que nunca el contacto humano directo. Descubrimos que la tecnología puede hacer cosas maravillosas, pero tiene sus límites. Por ejemplo, muchos padres descubrimos que aunque las clases en línea pueden ser útiles, nada reemplaza el vínculo humano entre un maestro y un estudiante. También nos enfrentamos con la tensión entre globalización y localización, ya que por un lado queremos que nuestros hijos estén preparados para un mundo globalizado, pero por otro, valoramos nuestras culturas locales y tradiciones. Y esto es especialmente relevante para los padres que quieren que sus hijos mantengan sus raíces culturales a la vez que se abren al mundo. Entonces, ¿todo está inventado en educación? La respuesta es más compleja de lo que parece, ya que nuestros cerebros no han cambiado tanto en miles de años, pero nuestro contexto sí. Compañeros míos con muchos años de experiencia solían decirme: Manu, eso que llaman nuevo ya lo hacíamos nosotros, pero sin tanto nombre rimbombante. Y tenían razón, al menos en parte. La verdadera innovación educativa ocurre cuando principios atemporales se encuentran con contextos, desafíos y posibilidades sin precedentes. Es como la evolución biológica. Las innovaciones más poderosas no rechazan el pasado, sino que la transforman creativamente. Quizás sea como dice Whitehead: todo lo importante ha sido dicho antes, pero como nadie escucha, hay que decirlo de nuevo, pero de otra manera. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia y el futuro de la educación.
Hemos explorado desde los diálogos socráticos hasta las aulas potenciadas por inteligencia artificial del siglo XXI. Hemos visto cómo las ideas antiguas se mezclan con tecnologías modernas para crear algo nuevo y emocionante. En nuestro próximo episodio exploraremos cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que enseñamos y aprendemos. ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos para un mundo que está cambiando rápidamente debido a esta revolución tecnológica? ¿Qué papel juegan las escuelas o los padres y los estudiantes en este dilema? De nuevo, muchas gracias por haber escuchado La educación en tiempos de ChatGPT. Hasta la próxima.